Bueno, tanto en la parte de cerebro como en la parte de columna tenemos enfermedades de tipo degenerativas, enfermedades adquiridas, enfermedades infecciosas, enfermedades tumorales. Por ahí lo más frecuentes son los tumores del cerebro, bueno, vamos a ver los aneurismas cerebrales, que si bien no son tan frecuentes, pero la gente se asusta mucho cuando escucha que hay una persona que tiene un aneurisma roto. Y en la parte de columna, las enfermedades degenerativas, las hernias de discos, en la gente por un poco más grande los canales estrechos, que por ahí le da trastornos para caminar, mucha invalidez por el dolor. Eso es lo más frecuente. Y hoy en día también se consulta mucho por la cervicalgia, o sea, el dolor de columna cervical, que si bien por ahí no tiene un tratamiento quirúrgico la mayoría de las veces, pero es una consulta frecuente. En lo que respecta a la columna lumbar, ahí sí hay mucha patología que se puede llegar a solucionar con una cirugía. Y incluso hoy en día hay mucho tratamiento de lo que se llama mínimamente invasivo, o sea, tratamientos con incisiones muy pequeñas y que son prácticamente ambulatorios. Muchas veces el paciente se opera y sale. Claro, hay opciones terapéuticas en las cuales el paciente se opera a la mañana y a la tarde ya se puede ir a la casa o al otro día. En los últimos 10 años la cirugía de columna cambió muchísimo, sobre todo por los métodos diagnósticos. Hoy en día contamos no solamente con la tomografía, sino con la resonancia, que es un método diagnóstico ideal para todo lo que es enfermedad de columna. Antiguamente, incluso con la resonancia, incluso con la tomografía, los diagnósticos no eran muy claros. Entonces, no se llegaba a precisar cuál era el problema. Entonces muchas veces ante un empeoramiento del paciente se optaba por una cirugía, se hacían cirugías muy amplias, muy invasivas, muy agresivas, o sea, se abría el paciente con incisiones muy grandes, se sacaba mucho hueso, la columna se desestabilizaba, muchas veces no se encontraba la solución al problema, o se encontraba, pero por ir a mucho más el daño que se le hacía durante la cirugía que el problema en sí. Bueno, eso hoy en día cambió totalmente. Con una resonancia magnética uno tiene un diagnóstico totalmente preciso, e incluso las opciones terapéuticas son mucho más precisas. Y también tenemos un abanico de opciones para tratar quirúrgicamente la columna muy grande. Si vos consultás 5 especialistas, es muy probable que vayas con 5 opciones quirúrgicas diferentes, y por ahí son todas válidas. Las partes de la columna son, digamos, se puede dividir en 4 regiones. La columna cervical, la columna dorsal, la columna lumbar y el hueso sacro. Lo más frecuente es la patología cervical y la patología lumbar. La patología cervical es más frecuente. La cervical es la parte acá de la unión con la cabeza, digamos. Generalmente tenés hernias de disco que te afectan por ahí, te dan dolor, o te pueden llegar a comprimir la médula en menor medida. Pero realmente tenés hernias de disco que te dan dolores en los brazos. Y después en la columna lumbar tenés las hernias de disco que te dan lo que la gente conoce como ciatalgia. Y después tenés en la gente por ahí más grande, tenés enfermedades de la columna donde lo que se comprime es el canal lumbar, y que son las personas que tienen dificultades ya para caminar, son aquellas personas que uno ve y que caminan cada vez menos, que se les dificulta mucho para subir escaleras. Una hernia de disco lumbar, solamente en el 5% de los casos se opera. Lo que pasa es que hay un gran volumen de pacientes con hernias lumbares. Es más, estadísticamente, hasta un 60% o 70% de los mayores de 50 años pueden llegar a tener patología degenerativa lumbar o hernia de disco, que no son quirúrgicas y a veces hasta ni siquiera da síntomas. La tenés y no... La tenés y nunca te enterás. Entonces hay que evaluar muy bien qué se hace con un paciente con una hernia de disco. Habitualmente uno va haciendo un tratamiento progresivo. Primero se hace un tratamiento médico conservador. Se le da reposo, se le da antiinflamatorios, después se llega a otros analgésicos más potentes, se puede hacer infiltraciones, bloqueos, y si el paciente no responde, se le indica una cirugía. Hay pacientes que uno sabe que van a ir a una cirugía de movida, ya de entrada, porque uno sabe que no hay una alternativa para otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, cuando vos tenés un canal estrecho lumbar, como te decía hoy, son los pacientes que por ahí no pueden caminar, progresivamente van deteriorando su capacidad de deambular o de caminar, porque es un problema mecánico, ya hay una compresión de todos los nervios, entonces no hay otra solución que liberar esos nervios. Entonces eso es exclusivamente de tratamiento quirúrgico.
Después las hernias de disco, por ejemplo, con un tratamiento médico por ahí se pueden deshidratar, pueden disminuir su volumen, dejan de comprimir una raíz nerviosa y por ahí el paciente, digamos, se vuelve asintomático, o sea, deja de tener el dolor. Entonces por eso uno intenta un tratamiento conservador antes de llegar a una cirugía. La cirugía, digamos, es lo último que va a tratar de hacer. Siempre es la última alternativa a la cirugía. Digamos, en el caso de la hernia de disco, porque todos creemos que la hernia de disco está directamente relacionada con la médula espinal, pero digamos es una cuestión que la hernia produce un síntoma sobre la médula, es como un toque. ¿Cómo es? La hernia de disco que está ubicada en la región cervical puede llegar a comprimir la médula. Porque ¿qué es? ¿Un desarrollo de una malformación del cartílago? Digamos, hay múltiples factores para que se produzca una hernia. Genéticamente puedes tener predisposición a tener hernias de disco, puedes tener malformaciones óseas o ligamentarias que te predispongan a tener una hernia de disco, puede ser por sobreesfuerzos repetidos, puede ser por algún evento traumático. O sea, generalmente bueno, la palabra accidente ya no se habla más de accidente, se habla de lesiones traumáticas. Entonces hay muchos factores que pueden llegar a que se produzca una hernia de disco. Como decía, en la región cervical la hernia puede llegar a comprimir la médula. No es habitual, porque generalmente las hernias se producen no hacia la parte, digamos, medial o central del canal, sino que hacia la parte lateral. Entonces lo que comprimen es una raíz nerviosa. Cuando se van hacia atrás, generalmente y hacia el medio pueden comprimir la médula. Eso ya es bravo, digamos. Eso es más complicado. Es más complicado porque ahí puedes tener síntomas neurológicos de tipo motores, o sea, dificultades motoras, tanto en las manos como en las piernas. Pero lo más habitual es que las hernias sean laterales, o sea, que no te afectan la médula, sino que te afectan una hacia un costado, no hacia atrás, hacia un costado. Entonces, lo que tenés es una afección de una raíz nerviosa. Puedes tener hormigueos en las manos, dolor en algunos dedos de las manos. En tanto que en la columna dorsal también se afecta la médula, pero las hernias de la columna dorsal son extremadamente raras. No es muy frecuente ver hernias dorsales. Porque es una columna que está más rígida. Más la caja torácica, ahí no hay gran no hay gran movimiento, entonces prácticamente no hay hernias. Y después las hernias de la columna lumbar, ahí ya no hay médula. La médula llega hasta la primera vértebra lumbar. Y como las hernias se producen en la parte de mayor movilidad, que es entre la tercera, la cuarta y el quinto disco lumbares, ahí ya no hay médula, hay solamente raíces nerviosas. Entonces lo que puedes tener es la afección de una raíz nerviosa que te puede dar movimiento de alguna parte de la pierna. Pero ahí no hay peligro de afección medular porque no hay